Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador en las diferentes plataformas digitales? Se les saluda Alan Arroyo. Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista que en esta ocasión lo consideramos necesario. Hemos visto en las últimas semanas informaciones de la ola de violencia que enfrenta el país, el narcotráfico, que lo venimos arrastrando ya desde hace varios meses, el año pasado, con cifras récord de homicidio y una tendencia que pareciera se mantiene para este año 2024. Pero también tenemos que agregarle las lamentables noticias de femicidios en el país, cada vez más violentos, y ahora lo vamos a abordar. Y también el caso de hace una semana, la violencia dentro de un condominio en Escazú que termina con la muerte de una persona, de un hombre, en medio de una discusión de vecinos. Algo que pareciera es parte de la vida cotidiana en muchos espacios que termina de forma violenta. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Esos hechos de violencia tienen alguna relación? ¿Lo podemos ver ya de manera integral o como casos aislados? ¿Qué medidas podemos tomar? Es parte de la reflexión que queremos hacer más allá de los titulares, más allá de los videos que se han ido compartiendo en las redes sociales. Quiero saludar a nuestro invitado que nos va a poner en contexto esta materia, don Eric Villalba, es criminólogo, abogado, así que también podemos ver el tema desde estas diferentes aristas. Don Eric, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, don Alan, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañen, que vean esta entrevista para intentar descifrar un poco de forma general qué es lo que está pasando, qué es lo que se espera y qué podemos hacer para prevenirlo. Sí, esa es parte de la intención, irnos más allá del video que se ha estado compartiendo en redes sociales, las informaciones sobre femicidios que generan mucha atención de la población también, verlo de manera integral. Y creo que esa es parte de la primera pregunta. ¿Cuál es el estado del país en materia de violencia? ¿Es un fenómeno que está afectando todas estas aristas, narcotráfico, la convivencia, los femicidios? ¿Lo podemos ver de manera integral, don Eric? Sí, nuestro país en este momento histórico atraviesa una crisis en materia de seguridad. Históricamente nunca habíamos alcanzado las cifras que en este 2023 y 2024 estamos teniendo a la vista en relación principalmente a los homicidios. Y es que la métrica para medir la violencia de un país, dice la Organización Mundial de la Salud, es por cada 100,000 habitantes cuántas personas son asesinadas. No mide el robo, ni las violaciones, ni los hurtos, ni las estafas, mide el peor de los delitos, el más lesivo a nivel social, que es el homicidio. Y Costa Rica rompe récord este año a lo que llevamos y se espera que para fin de año marquemos un precedente en materia de homicidios. Sí es importante mencionar, y a veces la gente no lo logra captar muy bien. Teóricamente o criminológicamente se podría concebir los delitos, la violencia, en dos grandes grupos o dinámicas. Por un lado tenemos todo lo que se está contextualizado dentro del crimen organizado. El homicidio por sicariato, la venta de droga, el tráfico de armas, la extorsión, préstamos gota a gota, todas esas personas que se organizan para cometer una serie de delitos asociados a la venta y distribución de droga. Y por otro lado, todos los demás delitos, como los delitos entre vecinos que se pelean, se matan, entre cónyuges o parejas, una pelea en el bar, una pelea en la calle, un asalto de una persona que le roba el teléfono a otra en la avenida central y sale corriendo. Todos esos delitos son todo lo demás fuera del crimen organizado, y ambos grupos han aumentado significativamente. Sí, y también, don Eric, nos da la impresión que la gravedad de los hechos, la violencia con la que ocurren también viene en aumento. No sé si tendrá relación una cosa con otra. Por ejemplo, ahora vemos dos casos de femicidio en Turrialba,
se localiza la cabeza de la mujer y luego el resto del cuerpo. Ya de por sí el hecho es bastante doloroso y macabro. El caso también de Nadia Peraza, que fue desmembrada y se encuentra dentro de una refrigeradora. Es decir, ese grado de crueldad, de violencia, lo vemos reflejado y es parte también de lo que vemos en otros países con la incidencia del narcotráfico. No sé si esos modelos de tanta violencia van también impactando otras relaciones en la sociedad. Definitivamente, la llegada de las redes sociales y el aumento en el crimen organizado han hecho que sea un bombardeo diario de sucesos, de muerte, de información negativa, digámoslo de esta forma, para con las demás personas. Entonces ya se vuelve común y normal ver cómo todos los días alguien muere. O sea, yo hoy me levanto en la mañana y yo digo, hoy yo ya sé que van a matar a 2 o a 3 personas. Ya se empieza a normalizar y cada vez se empieza a ver más común que no solo basta con dispararle a la persona para matarla, sino que van más allá intentando exponer esa crueldad, ese odio, ya sea eliminando el cuerpo o que se marque más esa sensación de venganza o de odio. Y poco a poco lo empezamos a normalizar. Hace muchos años, para un niño, ver a una persona en tele que estaba tirada en la calle con una sábana blanca era sumamente impactante. Hoy por hoy es normal. Entonces, parte de esa normalización, aunado al estrés constante que estamos viviendo como sociedad y la falla institucional que hemos tenido desde un montón de aristas de gobierno, porque alguien podría decir, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo en esta situación? No tiene absolutamente nada que ver. Lo cierto del caso es que sí, porque desde pequeños ya vamos mal en esa formación de nuestros jóvenes que posteriormente podrían eventualmente caer en delincuencia. Sí, y en el caso de trabajo e instituciones que tienen que ver con la parte económica del país, buscar esas opciones de empleo, ese soporte social también que se requieren en lugares con cierta vulnerabilidad. Ahora, don Eric, si lo estamos normalizando, si estamos normalizando la violencia, si compartimos todos los videos, fotografías que nos llegan en redes sociales y las vamos compartiendo ahí en chats y con el vecino y con los compañeros de trabajo, y bueno, lo que los medios de comunicación nos toca también presentar porque es parte de la realidad que de cierta forma no se puede ocultar, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo va a ir escalando esta dinámica social tan peligrosa? Es muy, muy feo a veces compararnos con otros países porque la sociedad, la cultura es diferente, pero la mejor forma de pronosticar a qué vamos es asemejando la situación de otros países, tal vez de la misma región. Entonces, no nos vayamos tan lejos, vámonos, por ejemplo, a países como Guatemala, El Salvador, que lo que estamos observando hoy en Costa Rica, ellos lo vivieron hace 15 años. ¿Y qué fue lo que pasó en esos países posterior a la situación que tenemos? La criminalidad empezó a permear todavía más las instituciones de gobierno. El tema de la corrupción fue eje fundamental en ese tropiezo, en ese derrumbe a nivel de gobierno y de sociedad que hizo que la violencia aumentara día a día con más muertes. Si lo materializamos en ejemplos, ¿qué es lo que se viene? Definitivamente, cada año en Costa Rica van a haber más muertes, no vamos a disminuir. Vamos a empezar a ver cada vez más estos mensajes de cortarle la cabeza a una persona, desmembrarla para enviar un mensaje a otras organizaciones de lo que le va a pasar si se mete con nosotros o lo que le va a pasar si no nos deja trabajar. En México, por ejemplo, el tema de los secuestros. En Costa Rica hay secuestros, pero no es tan abundante. Con el pasar del tiempo vamos a ver más ese fenómeno del secuestro. Bombas, explosivos
en vehículos, en crimen organizado, vecinos quemando casas. Esa muestra y exposición de violencia cruda, sin importar las consecuencias, sin pensar en lo que le va a pasar a la persona posterior a que sea juzgada y condenada. Ese debilitamiento social es lo que se va a ir marcando muy lamentablemente. Y los medios de comunicación tienen que informar, tienen que presentarle a la gente la realidad de lo que está sucediendo, porque todavía hay una pequeña población de personas que yo he escuchado que nos dicen: a mí no me gusta ver noticias ni redes sociales, y hace que vivan en una especie de burbuja donde creen que no pasa absolutamente nada y por ende no se protegen, no establecen sus medidas de seguridad y creen que todo es paz y amor, cosa que desde hace tiempo ya ha cambiado, inclusive a nivel de la región. Nos estamos acercando a los números más catastróficos. Sí, podemos regular qué tipo de información consumimos, cómo la consumimos, hasta qué grado ya uno dice, bueno, puede ser ya suficiente por hoy, pero sí es necesario estar informado, y esa es la tarea que tenemos nosotros como medios de comunicación también. Sí, definitivamente ya el tema de a qué acceso de información queremos tener ya es un tema muy propio de la persona y de ese morbo que siempre existe. En el caso de los niños, la invitación es a los padres para que analicen la madurez del niño, claro, que no le escondan las cosas, pero que cuando sea el momento oportuno ya le expongan la realidad de lo que pase para que no viva en esa burbuja. Hay interpretaciones de padres, por ejemplo, que dicen cuándo es óptimo o es permitido que un menor tenga un teléfono celular con internet. Algunos dirán a los 6 años, otros dirán hasta que cumpla 15, 16 años. Sí, es una dinámica muy familiar, pero creo que es bueno que lo hablen, que lo discutan entre los responsables, que se pongan de acuerdo y lo puedan analizar, inclusive con el apoyo de expertos. Ahora, don Eric, yo sí quería puntualizar, y hemos escuchado la frase, y usted lo mencionaba con la ola de narcotráfico y esta disputa entre una banda local y otra, pero quizás está la percepción de la persona, del que nos está viendo y escuchando en este momento, bueno, pero yo no estoy metido en ese problema. Ya hemos visto, bueno, casos de personas inocentes, lamentablemente, que se ven involucrados en una balacera y terminan inclusive perdiendo la vida. Hemos visto casos de niños también, pero ¿cómo decirle también a las personas y de manera muy responsable y con todo el cuidado del caso, no estamos exentos a que esto suceda, no estamos exentos a que estos niveles de violencia también nos lo encontremos en un condominio, en un residencial, entre familia? ¿Cómo también nos podemos preparar como personas, los que no estamos afortunadamente involucrados en estos grupos, pero que esta violencia también impacta la vida cotidiana? Cuando hablamos de crimen organizado, es importantísimo que los costarricenses y todos los que habitamos en este país entendamos ya, al sicario no le importa si a la par de su objetivo hay un niño, hay una mujer, hay un adulto mayor o hay cualquier persona. El sicario va a matar y no le interesa si las balas atraviesan las paredes, si es frente a un centro educativo, si es frente a un hospital o si es a la par de una delegación de policía. Que ya hemos visto los casos en el país. Los 3 ejemplos. Sí. No le interesa. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empezamos a crear una sensación de alerta constante, de saber primero con quién andamos. Muchas personas han muerto porque su amistad, sabiendo que andan malos pasos, como decimos popularmente, nosotros sabemos que él anda vendiendo droga, seguimos con él, seguimos saliendo, vamos al bar con él y demás amistades o personas cercanas a las que deberíamos por completo rechazar, porque esa persona es un potencial objetivo de muerte. Cuando una persona ingresa al crimen organizado, y esto es una frase que nosotros importamos de Colombia, la única forma de salir es a la cárcel o con la muerte.
Esas son las únicas dos opciones, decían ellos. Y si andamos con estas personas que están involucrados, indirectamente nos colocamos en una situación de riesgo. Igual pasa con la familia. Si una madre sabe que su hijo anda en malos pasos, ella tiene desde ya que entender que ella es una víctima y va a ser un objetivo potencial para una organización criminal. Si nos vamos al otro gran grupo de delitos, que es la convivencia entre personas, parejas, los hurtos, igual. Ese estrés en el que vive la gente, ese momento cuando voy manejando en el carro y alguien me pita y yo exploto enojado y me bajo del carro y interiorizo que la única forma de resolver ese conflicto es a través de la violencia. Cuando entendemos eso, andamos por la vida alertas, prevenidos, pero tranquilos. Tranquilos sabiendo y potenciando lo que puede pasar en carretera, lo que nos puede pasar con un vecino o con quien estamos conviviendo. Y si logramos de verdad entender eso, podemos de alguna forma estar un poco más prevenidos. Pero sí importante, en cualquier lugar, yo puedo estar en el supermercado, puedo estar en la barbería, que eventualmente también hay un riesgo de que una bala entre y que me pueda impactar. Porque el crimen organizado no le interesa. El crimen organizado no respeta, no tiene lealtad ni tiene reglamento. Y ellos, si matan a una mujer y a un niño por quitarle la vida a un sicario o un vendedor, a ellos no les interesa. Igual siguen siendo sicarios. Sí, le interpreto, don Eric, hay aspectos que podemos controlar nosotros, ¿verdad? Para evitar esos momentos de violencia. El caso de Escazú es muy doloroso porque en cuestión de... Era una disputa entre familias por 4 años, un periodo muy largo, pero el detonante fueron 2 minutos, una discusión muy fuerte en cerca de 2 minutos y termina con 2 familias destruidas de una u otra forma. Entonces le interpreto que podemos identificar como esos elementos a lo interno, ¿verdad? Esas alertas que nos digan esto se puede salir de control, mejor parar y ver cómo nos tranquilizamos. Y también los elementos externos, ¿verdad? Que ya no los controlamos al 100%, pero sí que los podemos observar. Son como las 2 aristas en una Costa Rica lamentablemente muy violenta. Una vez una muchacha me dijo, si yo quiero, yo salgo a las 2 de la mañana en miniseta y minifalda a caminar por el centro de San José y nadie tiene por qué hacerme daño, ni asaltarme, ni tocarme, ni nada. Entonces ella decía, yo lo voy a hacer porque nadie tiene por qué hacerme eso. Entonces ella defendía y aseguraba convencidamente de que era un delito y que nadie tenía por qué hacerle daño. Hay que también entender que hay personas malas afuera. Hay personas que no les interesa si es delito o no es delito. Hay personas que pasan 24 horas del día viendo esa posibilidad de quién es vulnerable y quitarle el teléfono. O viendo cuál carro está ahí mal puesto y meterse y llevarse el carro. Cuando interiorizamos eso, evitamos ese tipo de situaciones. No significa que la delincuencia está ganando la batalla y que ahora ellos son los que dominan y pueden hacer lo que sea. Lo que pasa es que a veces esa falta de malicia del costarricense le da esa entrada que necesita el delincuente para cometer un delito. En los delitos por convivencia, como este caso que tanto se ha comentado entre los vecinos en Escazú, hay varios elementos que analizar, pero el que a mí más me llama la atención y me molesta a la vez es ese fallo institucional que muchas veces nuestro poder judicial ha potenciado que las riñas y las discusiones lleguen a este punto de la violencia. Procesos, demandas que al final no se resuelven, que la resolución o la condena es simple y sencillamente tal vez pedirle una disculpa al otro y la otra persona no está conforme con eso. Nuestro aparato judicial y específicamente lo que tiene que ver con las contravenciones ha fallado, ya es obsoleto. Hay leyes que tienen 50 años cuando nuestro país
y su violencia, su criminalidad estaban enmarcados en un contexto donde 20 chiquillos asaltaban a una persona con las manos y salían corriendo. Esos eran los delitos. Y era muy escaso ver un arma de fuego y era más común ver la pelea entre los, como se tienen que pelear los hombres, decían antes, a los puños. Eso ya no existe. Necesitamos actualizar muchas cosas. El Poder Judicial falla al no darle una solución efectiva a estos vecinos. Ahora bien, nada, ni el fallo del Poder Judicial, ni absolutamente nada en el mundo va a justificar que una persona le quite la vida a otra. Pero colabora la institucionalidad al fallar. Cuando nuestro Poder Judicial, y le voy a poner una seguidilla de ejemplos para que vea la sensación del costarricense en este momento. Un ladrón le quita el teléfono a otra persona. Esta víctima, muy molesta porque su teléfono le costó mucho dinero, va y pone la denuncia a las autoridades. La policía intenta hacer su trabajo y detiene al ladrón, si es que lo logra encontrar. Pero digamos que lo detuvo, lo presenta ante las autoridades, ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial lo deja libre. Digamos que en un eventual caso logran condenar a esta persona, la envían a la cárcel y el sistema penitenciario en 6 meses, 1 año, por alguna razón le dice usted puede salir y le invita a que siga de pronto delinquiendo. Entonces, ¿cuál es la sensación del costarricense? ¿Y cuáles son esas frases típicas? La policía no sirve. El Poder Judicial no sirve y el sistema penitenciario no sirve. Eso empieza a generar una desconfianza en el costarricense. Y la frase típica, ¿para qué voy a ir a denunciar si lo van a dejar libre? Si no va a pasar nada. Y ahí es donde en la psique de las personas empezamos a resolver los problemas a título personal, por nuestra propia cuenta, justicia a nuestras propias manos, porque desconfiamos ya del aparato institucional. Y es ahí en la violencia donde se desencadenan este tipo de situaciones como la de Escazú y otras como el femicidio. Hay muchas mujeres que han denunciado a su pareja y han dicho, él es un agresor. Y teniendo la denuncia ahí y el Poder Judicial habiendo durado 1 año, 2 años, desencadena eventualmente en una muerte, tuvo que ver el Poder Judicial por no resolver ese conflicto a tiempo. Y es que es al gobierno al que le toca resolver los problemas. Sí, y hay otra arista que no podemos dejar de lado en esta polémica, por ejemplo, de Escazú y el lamentable homicidio de la semana anterior. También que mucho sucede a vista y paciencia de los vecinos, de familiares, sucede también con los femicidios, los últimos casos. Los familiares sabían también lo que estaba sucediendo, compañeros de trabajo también. Entonces, a modo ya de conclusión, don Eric, es un panorama complejo, no lo podemos ocultar, las cifras también son contundentes y cada vez que vemos casos, los vemos también más crudos, más violentos. El panorama no es alentador. Aquí la pregunta es, ¿cuáles podrían ser esas soluciones puntuales? Y me imagino que a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y donde todos tenemos participación, la sociedad que ve lo que está sucediendo, el gobierno que debe tomar medidas, las leyes que deben cambiar. Es un combinado de medidas que debería ir tomando el país y que posiblemente ya nos ha ido agarrando tarde. Pero ¿cuáles son esas posibles soluciones? Tal vez para terminar la entrevista con algo de esperanza y optimismo, de que no lleguemos a esos límites que han tenido países muy cercanos. Y bueno, tenemos también la figura de Ecuador, por ejemplo, muy cerca. En el caso específico de Escazú, los vecinos sabían y normalizaron la situación. En el caso de Nadia, la familia sabía y normalizaron la situación. Y así con un montón de contextos y eventuales delitos donde lo empezamos a ver como normal, como pasivamente. Entonces, la institucionalidad tiene culpa, pero también la sociedad como tal. La responsabilidad de la seguridad es de todos, pero el gobierno es el que tiene esa presión constitucional de ejercer una actitud más activa. ¿Qué podemos hacer? En la criminología
el tema de la delincuencia, el fenómeno social del delito, se atiende desde dos aristas. La primera es a la que nadie quiere entrarle, ningún político, porque un ministro de seguridad o un diputado está 4 años. Y esta primera arista tiene que ver con la prevención, y la prevención siempre es a largo plazo, 20 años. Claro. ¿Qué podemos hacer desde la prevención? Fortalecer nuestro sistema educativo, fortalecer nuestro Ministerio de Trabajo, nuestro Ministerio del Deporte, nuestro Ministerio de Cultura, la Iglesia, cuando desde las bases de la institucionalidad empezamos a formar al adolescente sin darle opción de que pueda tener otro tipo de actividades delictivas, y que en vez de eso siempre esté en la escuela, de que tenga una actividad deportiva, de que tenga un lugar de culto, sea cual sea la religión, de que tenga sus espacios de esparcimiento, alejamos automáticamente al joven de esas posibilidades. Pero eso es a largo plazo y nadie le quiere entrar. A corto plazo se ve desde un punto de vista muy reactivo. Sucede el delito, tenemos que atenderlo. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente necesitamos cambiar leyes ya. Necesitamos actualizarlas, fortalecerlas y darle a ese juez y a ese fiscal las herramientas para que pueda mandar a una persona a la cárcel si eventualmente se logra demostrar que cometió un delito. Necesitamos fortalecer a nuestras fuerzas de policía. Ahorita están luchando cada día con las uñas. Cuando uno va a una delegación de policía y ve que no tienen botas, que de 10 patrullas solo sirve una moto, que las armas son obsoletas y que no han ido a disparar a un polígono en 8 o 10 años y todos los días portan un arma de fuego, lo materializamos en los videos cuando vemos un policía atendiendo una discusión, cómo fácilmente se lo traen al suelo, cómo lo golpean, cómo le quitan el arma. El tema de la capacitación es importante y eso nos va a ayudar mucho porque entre más policía haya, más presencia policial y mejor preparados estemos, vamos a impactar mucho más en la delincuencia. Es importante, y esto se habló muy poco en campaña política, es importante blindar a Costa Rica, blindar nuestras fronteras. La mayoría de crimen entra de alguna forma indirectamente por nuestras fronteras. Aquí el principal problema de las muertes en Costa Rica es la droga. Y la droga está entrando fácilmente por nuestras fronteras marítimas, terrestres y aéreos. Tenemos que fortalecer eso. El tema de la policía de fronteras y la policía de guardacostas, todo eso tenemos que fortalecerlo y parece que son policías alejadas. Las policías municipales, también importantísimas por esta posibilidad que tiene la alcaldía, esta independencia para poder inyectar recursos. La parte penitenciaria, yo no sé cómo, y esto ha sido una discusión que inclusive gente se pelea, pero necesitamos más cárceles. Estamos viendo cómo se envía a los delincuentes a la cárcel y por alguna razón salen, porque hay hacinamiento y salen todavía no listos o resocializados. Nuestro sistema penitenciario está fallando. Casi que todos los sicarios y casi que todos los delincuentes tuvieron antecedentes y no fueron enviados a la cárcel porque no había campo, o estuvieron en la cárcel condenados a 5, 10 años y no cumplieron ni un año. Por alguna razón les dieron la posibilidad de salir con un brazalete o de salir anticipadamente y ellos siguen cometiendo delitos. Entonces suena un poco buquelesco esto, pero es que de verdad eventualmente sí funciona porque envía un mensaje a la delincuencia. Desde la criminología se atiende en la prevención, que dura mucho, es a largo plazo, es una construcción social que no tiene absolutamente nada que ver con la policía ni con las cárceles. Es más social. Y desde la reacción, desde el ataque frontal, necesitamos fortalecer nuestras policías, nuestras cárceles, nuestras leyes, para que así empiece a sentirse más robusto y que un delincuente diga, si me dedico a esto y me atrapan, de fijo me voy a ir a la cárcel. Y que sienta ese temor, que en este momento no lo sienten porque el que tiene dinero, el que tiene un buen abogado, sale libre y para nadie es secreto eso.
Sí, sí, y yo me quedo con esto, podemos decirlo, es un combo de soluciones que el país debe buscar a la manera tal vez costarricense. Hay mecanismos para que las leyes sean más fuertes y también garantizar los derechos individuales de cada una de las personas, pero también con esa necesidad, y es un derecho, buscar mayor seguridad, que sea una justicia pronta y cumplida, que pueda resolver desde los problemas cotidianos del ciudadano hasta los más graves que estamos enfrentando como país. Don Eric, muchísimas gracias. Yo creo que era importante también tener ese tipo de conversaciones para no quedarnos simplemente con el titular de una noticia, con el video que me llegó por redes sociales, con los comentarios que tenemos en los diferentes círculos sociales. Es una problemática muy grande y me quedo también con esto. Al final son vidas también las que se están perdiendo, familias enteras las que están sufriendo. Entonces, verlo de manera integral siempre es muy importante. Muchas gracias por la invitación y el mensaje final es: ojalá que la gente entienda que actualmente estamos en riesgo todos los días. Y si estamos en riesgo, hacemos pequeñas cosas para prevenir ciertas situaciones. Evitemos el confrontamiento, evitemos con calma y con paciencia esa explosión de ira que muchas veces genera en muchas personas. Y esto se puede trabajar, esto de alguna forma se puede anticipar. Cuesta mucho, pero si empezamos a entender que somos capaces de matar a una persona, o que otra persona es capaz de herirnos o hacernos daño, empezamos a andar por el mundo de una manera un poquito más tranquila, pero prevenida. Sí. Tranquilo, pero prevenido. Y creo que eso es importante. Una decisión de un segundo, un impulso, puede marcar a su familia, puede marcar su vida y la de otra persona para siempre, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena reflexión para terminar. Don Eric, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Abogado y criminólogo aquí en El Observador para abordar ese tema de manera integral. Los invitamos a que sigan nuestras publicaciones, nuestra página observador.cr, todas las informaciones que les compartimos y también esos espacios que nos permiten profundizar en esta realidad que vive el país y bueno, otras más también que muchas veces van de la mano, lo económico, lo social, lo político y ahora la seguridad. Gracias por su compañía, gracias a Alonso Solano por todo el trabajo técnico. Hasta la próxima entrevista.